Hola, muchísimas gracias por estar de vuelta escuchándonos en Furia Pop. Estamos acá con el primer episodio de la segunda temporada. El tema que le traemos para hoy a todos ustedes está muy en línea con la temporada de Cuaresma que ya estamos transitando por acá en nuestro país, en Costa Rica. Hoy estamos acompañándoles yo, Pri, Azul y Cris. Hola Pri, hola Cris y bienvenidas a las personas que nos escuchan. En este episodio hablaremos sobre los libros más pop y con mayor influencia en la historia occidental, que son por supuesto la Biblia, y en general queremos hablar sobre el cristianismo, pero desde un punto de vista más provocativo, desde la sexualidad y el género. Y bueno, gracias Cris por acompañarnos. Adelante. Bueno, hola, muchas gracias, un gusto estar aquí. Hola Pri, hola Azul, pues mucho gusto a todas que nos escuchan. Mi nombre es Cris. Yo he hecho estudios en teologías y en ciencias bíblicas y un poco en las temáticas de teologías feministas y sobre sexualidad. Y la idea un poco es hablar, no sé, para intentar deconstruir un poco la narrativa heteronormada que quiere posicionar esa forma de ejercer la sexualidad y las formas de producir y las formas de relacionarse y la cultura que todo eso genera como algo natural y algo inmutable. Hay varios dogmas que son relativamente recientes que dicen que Dios no cambia. Y así como supuestamente Dios no cambia, la iglesia no cambia. Pero en realidad ambas concepciones cambian con el tiempo. De ahí un poco de pensar la religión como esto queer, esto extraño o esto que cambia, o hasta incluso yo creo que la única traducción que yo he escuchado posible de una teología queer al español la hace una teóloga argentina, Marcela Althaus-Reed, y ella lo traduce como algo indecente para nuestro contexto. A mí se me hace muy provocadora esa palabra de indecente, porque yo creo que es algo que se escucha mucho. O sea, ese playo es un indecente, ese lesbiano es un indecente, esa gente que son besos en la calle son unos indecentes. Y a mí me parece que, o sea, es de las pocas palabras que yo siento que es una palabra anglo que nos adapta mucho a nuestro contexto. Yo creo que desde ahí me da como un poquito más de posibilidad de pensarlo como algo indecente. Entonces para eso tenía como dos proposiciones, digamos, sobre cómo nos vamos o cómo nos podríamos acercar a la religión. La primera tiene que ver con dos etimologías de esta palabra. Digamos, la que más se conoce es una, si no me equivoco, que es de Cicerón, que dice que religión significa religare. Aquí todo eso lo estoy hablando en un marco cristiano, porque creo que hay otros ejercicios, no sé, los musulmanes no le llaman teología, los budistas no le llaman teología, porque el teo viene de ese dios griego y de todo el sistema de conocimiento de logos, entonces también para especificar desde dónde es. Entonces, bueno, él decía que religión viene de religare, que supuestamente tiene que ver con intentar religarse otra vez con lo divino, como que hay una separación, supuesta separación entre lo humano y lo divino, y lo que este ejercicio hace es intentar ligarlo. Pero hay otra etimología que a mí honestamente me gusta más, que paradójicamente es de San Agustín, que luego vamos a hablar sobre San Agustín y la sexualidad, que es un gran rollo, pero él dice que religión no significa religare, sino que significa reeligiere, lo que usted elige día con día. Entonces es algo más que tiene que ver con lo que la persona, o sea, pone más a la persona en el centro. Y él también parte de una noción que yo creo que a veces a muchas personas cristianas se les olvida, que es que con el dogma de la encarnación significa que el humano y lo divino, la carne y lo divino, están completamente complementados. Es decir, no hay una separación. Jesús no es mitad Dios, es completamente Dios y por lo tanto el humano es completamente divino también. Y eso implica todo. O sea, hay mucha gente, no sé, a veces creo que esta noción de la encarnación no se ha entendido de la forma tan radical y tan indecente como es. Porque es decir, digamos, Dios no es ajeno a absolutamente nada de la carne, pero no es solo eso, sino que incluso la forma como nace. Y nace en un establo rodeado de mierda de animales, básicamente. O sea, entonces es una provocación a esto, o sea, hacia lo humano, sí, lo humano,
pero no la generalidad del humano, digamos, no es como el humano que está en el palacio rodeado de lujos, sino también tiene que ver con lo humano, pero en condiciones sociohistóricas y materiales y económicas específicas. Y es ahí donde comienza un poco toda la trama. Y luego la otra cuestión que hay que ver es también la religión como una institución. Yo creo que lo primero de las etimologías era ver un poco como el lugar que se ocupa en la vida personal de las personas, y luego de eso ver cómo eso se entrama políticamente para generar ciertos dogmas y cierto control. Entonces así como tener un poco de ambas, de la religión como una posibilidad, puede ser religión y espiritualidad, con el nombre que le quieran poner. Yo creo que eso es una diferencia muy de Occidente. Pero está como la experiencia humana, que no solo es individual, sino que siempre es colectiva, y luego está todo el plano, digamos, más político de esa parte que tiene que ver en cómo se institucionalizan esas creencias. Yo quise poner como 4 pilares o como 4 áreas en las cuales la religión influencia como principalmente. La primera que me gustaría hablar un poco era como sobre la alimentación. Y no sé, o sea, hay muchos textos bíblicos, principalmente en Levíticos, donde se habla qué comer, qué no comer. Digamos, lo que la religión va a hacer es, puede sonar raro, pero digamos, lo que va a hacer es regular qué cosas se puede y no se puede meter por los orificios del cuerpo. Muy relacionado también a Semana Santa, ¿verdad? Que podemos comer y que no se puede comer en Semana Santa. Exacto, digamos, hay cosas que tienen que ver, pero yo quiero que lo pensemos un poco igual en esa clave de teología indecente, y es que lo que la religión hace es controlar los orificios del cuerpo. Ajá. Sus doctrinas se dirigen a controlar los orificios del cuerpo. ¿Qué entra? ¿Por dónde entra? ¿Cuándo puede entrar? ¿Cuándo no puede entrar? Entonces de ahí... ¡Wow! Ese es el lado que lleva, y de ahí un poco que se regule tanto la parte alimenticia, o sea, y eso es algo que podemos ver que es completamente contemporáneo. O sea, los musulmanes y los judíos no comen cerdo, los cristianos no sé, no nos vamos a comer un perro. O sea, como que en serio cada persona, aunque no sea delimitado en el texto, hay como normativas culturales que siempre limitan eso. Hay otra parte que es fundamental, y es que siempre la religión y su relación con la sexualidad están en clave del sistema productivo. O sea, cuál es el sistema que tenemos. Luego ya vamos a ver cómo las cuestiones morales en sexualidad cambian cuando estamos en sociedades abiertamente esclavistas, que es donde escribe Pablo y toda esta gente. Luego la otra parte que tiene que ver ya con la relación más directa de la religión con la sexualidad, que ahí no sé, podemos ver prácticas de endogamia, poligamia, incluso muchos pasajes de violencia sexual, pero no me gustaría hablar sobre homosexualidad sobre homosexualidad en la Biblia, porque yo creo que cuando entremos a ver los textos vamos a ver que hay experiencias muy diferentes a lo que ahora entendemos como homosexualidad. Y eso sí es algo que a mí sí me gustaría dejar claro que yo no estoy de acuerdo, porque hay ciertas posiciones, no sé, que intentan buscar, o sea, nos intentan buscar pasajes de la Biblia que se puedan interpretar como que eran personas homosexuales, y como, o sea, como que el primer paso es buscar una legitimidad en la Biblia. Es decir, es válido que yo sea gay y está aquí, bla, bla, porque la Biblia dice eso. O sea, teológicamente lo que se dice es que lo mismo que yo decía, digamos, Dios se hace carne, no se hace libro. Entonces el principal lugar para entender cristianamente la revelación es el cuerpo humano. Entonces no hace falta, o sea, si yo soy un hombre que por mis experiencias y toda la cuestión yo me considero y me asumo como homosexual, ese es el primer paso, y ya yo no ocupo que ningún texto bíblico me diga que yo existo para que valide mi existencia, tanto dentro como fuera de la iglesia. Además, que la palabra homosexual es una palabra reciente, relativamente, y de Occidente, digamos que sin duda alguna no existía en el momento en el que la Biblia se escribió. Una parte, para verlo ahora más desde una perspectiva un poco más bíblica, y ese punto que dijo Azul es fundamental, entender que lo que entendemos hoy como homosexualidad es un concepto de la psicología moderna, que si no me equivoco viene como de inicios del siglo XX, y pues antes de eso la sexualidad se entendía completamente diferente. Y el cambio más radical, es que antes, es que por acá tenía el texto, digamos, la creencia antes con respecto a esto
sea que era bueno o era malo, pero con respecto a eso, no era, era algo que se hacía, digamos, o sea, el acto homosexual era un acto. Hasta la psicología dice, no, o sea, el homosexual no es algo que hace, es algo que es. Y ahí cambia, antes no sé, está esta cuestión de los puestos que exorcismos o bla, 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 pero hasta jurídicamente cambia mucho porque ahora, digamos, no es una acción la que supuestamente se tiene que condenar, sino que con la psicología es la persona, porque no es un acto, o sea, es lo que es, él es homosexual. Es una existencia. Exacto, exacto. Eso sí es un cambio muy reciente. Ahora. Eso, no, eso me hace mucho pensar en, y no sé, me genera como debate porque por un lado creo que sí hay como identidades, ¿verdad? Y es importante como darle esa importancia, para que la redundancia a las identidades, pero también sabemos que hay personas, por ejemplo, una mujer hetero puede mantener una relación lésbica con otra mujer, claro, y eso no significa que sea lesbiana, ¿verdad? O sea, como esa separación también entre las prácticas y la identidad, que no siempre es lo mismo. Sí, es que ahí dice justo en un meollo que yo creo que yo llevo ratos queriendo como resolver, pero no lo logro todavía, y es que, ¿cómo ponerlo así? O sea, todavía tenemos lastres como sociedad, o no sé si esa sea la palabra, pero todavía hay creencias que son de miles de años que como humanidad en serio no hemos podido, o sea, no sé, a veces que hay como una creencia, esto que dicen, estamos en el 2023, ya no tiene que haber homofobia, o como esa creencia de que porque el tiempo pasa, ya todo va a ser mejor. Primero, que es una noción del tiempo muy cristiana que dice que en el final de los siglos todo va a estar bien y van a haber 1000 años de paz, y no es así. Pero, o sea, todavía traemos estos lastres. Entonces, yo creo que ahora podemos tener como las discusiones desde la psicología y las identidades, pero también, no sé, va a haber gente, y por eso hay muchos diputados de esa gente que todavía cree que es un demonio lo que tenemos y que hay que hacer un exorcismo y que hay que castigar. Entonces, como que todavía viene un poco de eso. Yo creo que es un lastre y por eso se hace para mí tan importante como conocer un poco la historia de cómo se forma este discurso heterosexual actual, ni siquiera es bíblico. O sea, porque yo es súper reciente. Sí, exacto, o sea, porque yo creo que lo novedoso de la teología queer es como poner, o sea, como por el simple hecho de ya hablar de teología queer o marica o gay o tiene varios nombres, o sea, ya lo que hace es que relativiza la teología hegemónica y dice, no, sabe, usted no es una teología universal, usted es una teología heterosexual. Lo mismo pasa cuando las mujeres comienzan a narrar la historia y hacer una arqueología de los saberes de la historia de las mujeres, porque relativiza la supuesta historia universal, y es como más suave un toque. Usted no es la historia universal, usted es la historia de los hombres. Y yo creo que eso es lo valioso de ir viendo ahora, de entender cómo este discurso heteronormado se forma. Primero, para referirnos yo creo que la primera de las fuentes como formales de la tradición cristiana, que es la Biblia, y comenzando por la Biblia hebrea, porque a veces esta cuestión de Antiguo y Nuevo Testamento tiene unas pretensiones, ¿cómo se llama esta cuestión del odio a los judíos? Antisemita. Antisemitas, ajá. Como que es el primero y ya está, entonces chao, entonces ahora viene el nuevo, que es lo mejor y lo novedoso, y uno no sirve sin el otro. Entonces yo sí prefiero decirle Biblia hebrea, que en esa primera parte, antes de que pasara el dogma de la encarnación y toda la cuestión, Dios no se ve. Es que la bronca es que ya nosotras y nosotros y nosotras tenemos como mediada siempre nuestra imaginación sobre Dios y lo divino por Hollywood. Desde el Renacimiento para acá ya la vara está, entonces, o sea, no sé, cuando uno piensa en Dios, uno piensa en ese mae con barba, que está sentado con, ajá, exacto, o sea, mae, casi colacho, pero sin el gorrito. Es un colacho en túnica. Exacto, entonces, o sea, es una bronca porque cuando ya uno con ese imaginario va y lee los textos, puede leer, no sé, en el Antiguo Testamento un pasaje sobre Dios, pero ya el significado que tenemos sobre esa palabra ya es el viejito con barba, y los textos culturalmente tienen otra significación. Digamos, Dios en el Antiguo Testamento tiene muchas formas femeninas, que son palabras que luego cuando las traducen al latín las cambian. No sé, siempre que lean en el Antiguo Testamento, bueno, en la Biblia hebrea, siempre que se lea sobre las entrañas de Dios, es una traducción del hebreo regem, que significa útero. Oh. Porque si Dios tiene capacidad creadora,
tiene que tener Wow. útero. Y en hebreo se habla sobre el útero de Dios muchísimas veces. Suave, wow, ¿qué? Sí, muchísimas veces. De hecho que hasta incluso hay salmos que dice que Dios cuida a sus hijos como una gallina cuida a los pollos debajo de las alas. Sí. Ajá, entonces nos sacamos ya una imagen de Dios ni siquiera como humano, es una gallina, es femenina. La transmutación incluso, wow. Exacto, o sea, y es que no solo eso, porque también, o sea, ahí se ve como que el lenguaje divino es muy similar a muchas prácticas que hasta ahora la iglesia considera brujería, no sé, o sea, Dios le habla a Moisés por el fuego. Solo se pone a alguien a hablar por el fuego, le dicen, eso es brujería, ¿verdad? Pero ese puta madre, o sea, la verdad está en la Biblia. O no sé, ir a hacer un rito a la punta de un monte, o sea, si uno ve todos los sacrificios se hacían en la punta de una montaña. Cuando Jesús llegaba a hablar, que ya hubo un salto histórico grande, pero todas las parábolas que más da y casi todos los milagros que hacen público son en la punta de una montaña. Entonces hay prácticas ahí que ahora son tachadas de brujería, pero si vos ves cuando se habla que dicen que Dios hablaba por el incienso, por el tornado, por el viento, hay una connotación como muy cercana entre lo divino y no solo las formas humanas, que es la que menos tiene, sino lo divino como un todo. De hecho, como parte de una realidad. Exacto, o sea, de hecho que, digamos, en la Biblia hebrea no hay como esta, porque yo, no sé, a mí a veces varia gente y cuando estaba dando un clase, la gente a veces se asombra que yo digo, sí, yo soy cristiano, pero yo no creo en el diablo. O sea, creo en la maldad, pero no creo en el diablo. Pero es que la cosa es que en la Biblia hebrea no hay esta división entre lo bueno y lo malo, o sea, no hay Dios y el diablo. Si Dios es todo y es verdaderamente todo, de ese todo viene todo, tanto lo bueno como lo malo. Por eso se ve que Dios da vida, pero también mata. Es la dualidad que el cristianismo le priva mucho a Dios, ¿verdad? Y lo separan dos entidades separadas, pero si vemos otras deidades, esa dualidad sí viene ahí abrazada y forma y parte Biblia de, está ¿verdad? abrazada también. Pero lo separan como dos entidades que no se llevan, ¿verdad? Que en ningún momento se tocan. Exacto, es una dicotomía de que luego es muy fregada porque eso sirve para dar pie a la división entre hombres y mujeres, entre cuerpo y alma, entre civilizado y bárbaro y todo eso. Pero, exacto. Pero también, espérate, ¿de dónde estaba eso? Que se me fue. Digamos, eso tiene como repercusiones, como no hacer esa dicotomía, tiene repercusiones claras en la sexualidad. Digamos, o sea, si vos lees la Biblia hebrea, ahí hay sexo por todo lado. A mí me encanta porque es un chisme fenomenal y a mí me gusta el chisme. Digamos, porque se dice, coge con este. Hay prácticas incluso súper densas, no sé, o sea, que las hijas de Lot, cuando no tenían con quién coger, emborracharon al papá y se cogieron al papá. Oh, wow. O sea, y son prácticas que no se consideran malas. Y orgías, ¿no? Como celebraciones también, como rituales religiosos que incluyen sexualidad, ¿verdad? Como la sexualidad como algo divino también. Bueno, la Biblia hebrea no tenía eso. De hecho, que esa es una crítica que se hace a las religiones del entorno, que yo creo que luego eso podríamos ver un poco, porque no sé, a veces, digamos, es un hecho, y esas son varias que a mí me conflictó mucho, porque yo digo, madre, qué putas a veces la gente piensa. Porque, digamos, una práctica que había para entrar a una legión romana, ahí estoy haciendo un salto histórico grande, pero digamos, una de las prácticas que había para entrar a una legión romana era que el soldado más joven tenía que ser penetrado por al menos 15 soldados con un cuchillo en el cuello. Y si se movía, ya sabemos lo que le pasaba. A veces cuando se habla de estas orgías en el templo y cosas así, mucha gente, no sé, como que lo vemos a veces o con un morbo o ya está como he escuchado gente decir, uy, qué rico, o nací en la época equivocada o algo así. Pero digamos, o sea, la gran mayoría de esos es que son sociedades donde el 70% de su población es esclava. O sea, no es que las personas que estaban en esos templos eran como, uy, qué rico, no tengo nada que hacer, voy a ir al templo, sino que la gran mayoría eran personas esclavas y quienes podían darse el chance de ir a coger con Raimundo y todo el mundo y con quien quisieran, como todavía pasa, son los hombres que tienen plata. Sin ninguna consecuencia. O sea, pero no era que la gran mayoría iba ahí por decisión libre. Sí, no era consensuado. Exacto, no, la gran mayoría era violencia sexual. Esclavos y esclavas, de hecho. ¿Cómo? Era violencia sexual, como sucede todavía hoy. Exacto. Exacto, o sea, pero sí, era eso. Sí. Ahora se viaja para tener turismo sexual de manera
ilícita o con personas en situaciones de no privilegio. En ese momento los tenían ahí al alcance de la mano porque la esclavitud era más normalizada que ahora. Y se hacían templos, y no es que no se haga en templos todavía, que eso es un gran problema, pero sí se hizo una crítica, y eso, no sé, yo creo que luego yo podría poner como unas ideas sobre la mesa, y ahí me dicen si a veces lo que pienso es muy conservador o algo así, pero o sea, a veces, o sea, esa crítica que las primeras religiones o los primeros movimientos cristianos hicieron a eso, repercutió mucho, digamos, en una parte buena, digamos que puede ser en eliminarlos, pero la parte mala puede ser que se satanizó por completo la sexualidad hasta llegar a lo que tenemos hoy. Justamente eso te quería comentar, ¿verdad? Que ahora estamos en el polo opuesto, tal vez donde antes las orgías se vivían y se presenciaban así, casi que a vista y paciencia de todo el mundo, y luego se le dio la vuelta completamente a todo el tema de la sexualidad. Y se convirtió en algo meramente productivo, que es algo mencionaste al principio, ¿verdad? Cómo la heteronormatividad va súper de la mano con los sistemas de producción y sistemas económicos que tenemos ahorita, y cómo ahora estamos más bien en una etapa social en la que la sexualidad es completamente rechazada, solamente así con fines reproductivos y que se menciona afuera, pero detrás de escenas, tras bambalinas, todo el mundo hace de manera ilícita y violenta un montón de cosas. Entonces, ¿qué salto más abismal en la percepción social, pero en el actuar estamos básicamente igual? Sí, totalmente. Yo también tengo una pregunta histórica, una duda que me sale. Y, estábamos hablando de Roma y como de esa situación, ¿verdad? De la esclavitud y de esas prácticas que, digamos que en el 2023 podríamos considerar homosexuales. Ese momento es antes de Jesús. Estamos hablando de una Roma antes de Jesús, porque luego esa Roma se va a convertir en católica, ¿no? Bueno, es una Roma antes y durante Jesús. Y durante, claro. Porque cuando el imperio se comienza a cristianizar es como hasta el año 400. Después de la muerte de Cristo. Exacto, y cuando se conforma lo que conocemos como Iglesia Católica hoy, de sacerdotes con celibato, o sea, porque durante mucho tiempo los papas y todo el mundo tuvo que con concubinas, hijos, haremos, o sea, eso era común. Lo que conocemos ahora, o sea, los dogmas que conocemos ahora de la Iglesia, vienen por el Papa Gregorio VII y comenzaron en el año 1000 y algo. Es decir, tenemos si acaso 1000 años, o sea, menos de la mitad de existencia de la Iglesia con esta dogmática. Uh-huh. Pero bueno, para regresar un poco a la Biblia, porque ya me fui de lado, hay varias experiencias que podríamos catalogar erróneamente como homosexuales, pero la más conocida, por lo menos ahí, es la de David y Jonatán. Hay un pasaje que lo voy a leer, que es un canto que le hace David a Jonatán, y él le dice: estoy afligido por ti, Jonatán, hermano mío, tú me has sido muy estimado, tu amor para mí fue más maravilloso que el amor de las mujeres. Hay otras versiones de la Biblia que tienen otra cosa. Vamos a ver como 2 o 3 para que vean como cada tradición bíblica traduce diferente esto, y unas le intentan quitar la connotación sexual mientras que otros se la ponen más, porque hasta incluso en eso hay que tener cuidado. Cuando leemos la Biblia, ni las traducciones son las mismas, ni las intenciones del traductor son las mismas, y ya con el simple hecho de que esté traducida, pues ya hay intenciones de promedio que van a premiar el texto. Esta otra dice: angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, tú dulce fuiste para conmigo, maravilloso fue tu amor hacia mí, que sobrepasó el amor de las mujeres. Otra que dice: angustiado estoy por ti, Jonatán, hermano mío, con cuánta dulzura me trataste, para mí tu cariño superó el amor de las mujeres. Vamos a ver otra. Esta está mejor. Cuánto lloro por ti, Jonatán, hermano mío, oh cuánto te amaba. Tu amor para mí fue profundo, más profundo que el amor de las mujeres. Wow. Pero en todo sí reitera el tema del amor de las mujeres, y me hace pensar como, o sea, pensando solo en el amor, digamos, y no viéndolo desde un lado sexual, en realidad me hace mucho sentido. O sea, podríamos pensar que tenían una relación sexoafectiva o únicamente afectiva, y creo que eso es muy real. Sí, incluso platónica, y creo que eso es muy real. Yo creo que en realidad la mayoría de los hombres que se llaman a sí mismos como heterosexuales
aman más a otros hombres que a las mujeres. Quieren tener sexo con las mujeres, Total. pero aman más a los otros hombres. Sí. Sus ídolos son otros hombres. Los cantantes que escuchan son otros hombres. Sus amigos son otros hombres. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Incluso me hace pensar también en el espectro de lo que es la orientación sexual, ¿no? Porque de repente él era bisexual y cuando estuvo con Jonathan fue como, mae, cambiaste mi vida completamente y ninguna de las otras chicas con las que había estado y cómo se va descubriendo a través de explorar su orientación, porque si antes no estaban las cajas y las categorías binarias que hay ahorita de hetero y homosexual, imagínate qué tanta libertad de exploración de su orientación sexual pudo haber tenido para que llegara a hacer este comentario de te estoy comparando y mira que me gustaste más. Es que eso es justo lo rico, digamos, el texto bíblico, eso es lo único que dice, digamos, si la literatura antigua, a veces la gente hace un gran error de querer, bueno, o sea, y todos, yo creo que todos lo hacemos, digamos, como somos seres criados en este contexto cultural, la literatura moderna, si es como muy directa, digamos, te dice como esto y esto y esto y esto, es como muy lineal, digamos, pero la literatura antigua se abre a interpretaciones muy amplias. Y esa es la gran ventaja, o sea, por eso las iglesias siempre joden tanto por ese texto significa esto, o sea, con fijar una significancia de algo, porque el texto per se brinda una posibilidad enorme para entender significantes diferentes en contextos muy diferentes. Esto yo lo pensaba y yo a ese texto le he dado bola como por esos dos lados, porque yo decía, ok, bueno, el mae es un rey, para nadie fue un secreto que el rey de David se cogió a Raimundo y todo el mundo, incluso mandó a matar al esposo de Betsabé para quedarse con Betsabé. El mae era un chancho, o sea, el mae se pudo haber cogido a todo el mundo y aún así puedo hacer la comparación con este mae. Yo esto lo intento ver por esos dos lados, digamos, el primero, como dijo Azul, que no necesariamente puede ser una relación sexual, sino que por nuestra formación cultural, digamos, en la Biblia sí hay algo que tiene, y es que los héroes bíblicos, por decirlo así, no poseen esos mandatos de macho súper que no, o sea, que tenemos ahora, no sé, o sea, para nadie es un secreto el pasaje de que Jesús lloraba y que amaba mucho a sus apóstoles, o sea, hay relaciones de afecto entre hombres que por nuestra mente a veces cuando la vemos pensamos que algo sexual media ahí, pero necesariamente puede que no, puede que simplemente haya sido afecto entre hombres. La otra posibilidad que yo le encuentro para ese texto es que sí, o sea, puede que sí se daban durísimo y se querían mucho, pero eso no quita otra cosa de que, es decir, digamos, son dos hombres que son militares, que pertenecen a una monarquía, entonces si comenzamos a complejizar, es como decir, o sea, yo ahora no me voy a poner a luchar por los derechos de los militares LGBT en el ejército gringo. Es decir, o sea, como a veces yo creo que la discusión política sobre identidades se centra mucho ahí, pero falta como desmenuzar un poquito más, o sea, cuál es la relación que eso tiene con el sistema productivo y qué está haciendo la gente. No, nada más que es como llevar el concepto de la interseccionalidad también a ese punto, ¿verdad? Si bien ahora presenciamos o vivenciamos privilegios diferentes, en esa época también había esferas de privilegio. Entonces, mentira que unos reyes iban a vivir la misma opresión que personas esclavizadas. Entonces, como decir, no era la misma vivencia de David, que tenía la posibilidad de cogerse a quien quisiera, a de una persona esclavizada que de repente era, cuando el rey dice, usted tiene que ir y meterse a una orgía aunque no quiera. Claro. Okay. Y otra parte, para seguir igual con la Biblia hebrea, que eso tiene que ver fundamentalmente por cómo se entiende el ser humano y las repercusiones que eso tiene con la sexualidad, tiene que ver que en esta parte no hay una división cuerpo y alma. Digamos, por lo menos para los hebreos, el ser humano está compuesto por 3 esferas. El basar, que es la carne, que es la parte como física o material. La ruach, que es lo que en el Génesis y luego se lee como la palabra o el soplo de Dios, que es una palabra femenina, es una energía femenina, porque es la ruach. Si la traducción hubiese sido correcta del hebreo al latín y luego del latín al español, diríamos la Espírita Santa. De hecho que hay mucha iconografía donde se representa, pero esa silla es más antigua, donde se representa la Trinidad, no como la vemos ahora del viejito con barba y el Jesús todo guapo y la palomita, sino que se representa como 3 ángeles andróginos,
o a veces hay como unas representaciones que son como igual dos hombres y en el centro una mujer que representa a la mujer, pero la gran mayoría son ilustraciones o paleocristianas o de iglesias ortodoxas, así como por el lado de Rusia ahí, porque por lo menos del lado de Occidente, que sí se casó mucho con las ideas griegas, esta separación de alma y cuerpo y hombre y mujer, sí sí le cercenaron lo femenino a Dios. Para seguir, como los hebreos veían al ser humano, era esa composición, el basar, que es la parte física, la ruach, que es el soplo divino, como el instinto de vida que lleva todo, y lo que se traduce erróneamente como alma. O sea, el alma y el idioma griego es muy diferente, pero en hebreo se habla de la nefesh, que se puede traducir como garganta o como alma. Por eso hay muchos salmos que dicen, mi alma tiene sed de Dios. Porque para los maes, el alma no es como la noción que tenemos nosotros ahora, no sé, como del fantasmita que vive en el cuerpo y que cuando se rompe jala, sino que el alma tiene que ver con su capacidad para comunicarse con otros. Ok, bueno, entonces para pasar a la Biblia cristiana, ahí ya se cambia y ahí ya estamos bajo vino todo el proyecto político de Alejandro Magno, toda la helenización de todo ese lado, básicamente como los gringos hicieron con Latinoamérica, imponer una cultura, un sistema de creencias, o sea, es que hay que hacer como esas... Claro, con imperialismo. Como es el sistema... Exacto, entonces bueno, en ese contexto griego así enorme es que nace Jesús y los primeros cristianos y toda esta cuestión. Ahí sí ya hay una dicotomización grande entre lo divino, solo como lo bueno, y lo malo con esa cuestión del diablo, de las tentaciones, de algo que es externo al cuerpo, pero también está como la separación que esto conlleva del cuerpo y el alma, por lo tanto negar los placeres del cuerpo, la división entre hombre y mujer, pero lo curioso es que cuando se ve los evangelios, este contexto cultural, digamos que muchas veces es resquebrajado o es cuestionado. No sé, a mí un tema que me interesa mucho trabajar es el placer en los evangelios y cómo se trabaja el placer en los evangelios. No sé si ustedes se acuerdan cuál fue el primer milagro que hizo Jesús. Yo no sé si fue el del agua y el vino, pero es el primero que me sale de la mente. Ese sí. Vamos a leer, porque ese texto es increíble. A mí me encanta trabajarlo. Qué buen superpoder, la verdad. Sí, claro. O sea, yo quisiera tener esa habilidad. ¿Quién pudiera? Pues sí. Bueno, dice, eso está en el Evangelio de Juan, que es el último que se escribió como aproximadamente en el año entre el 120 y el 150 después del año cero. Hay que verlo y a mí me gusta focalizarlo desde una óptica del placer. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo a la maestrela, y se lo llevaron. Cuando el maestrela probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque no lo sabían los sirvientes que habían sacado todo el agua, llamó al esposo y la cosa es que lo felicitó porque el vino estaba muy bueno. Básicamente, a veces cuando yo trabajo este texto, antes de leerlo, me gusta preguntarle a la gente qué piensan del texto. Entonces, no sé, ya la gente dice, ay, el vino que es la sangre del sacrificio de Jesús, el vino que es la purificación, el vino que es... Y yo, ok, o sea, pueden interpretar eso, está bien, era lo que veíamos con el otro texto, que hay gran interpretación, pero lo que el texto básicamente narra es una cuestión muy básica. O sea, yo les decía, madre, vea, somos latinos, aquí todos sabemos que estar en una fiesta y que se acabe el guaro. Y llega alguien y trae más guaro, pero es que a mí lo del texto lo que me parece es escandaloso, indecente, porque yo sí creo que a veces las discusiones sobre lo queer
van hasta incluso más allá de la sexualidad, sino que también tienen que ver con lo que vimos antes de la alimentación, del sistema productivo, es decir, o sea, que es lo indecente en todos los aspectos de la vida o lo menospreciado. Y ese texto dice, o sea, que tomaron no cualquier tinaja, sino que son las tinajas de piedra para la purificación, o sea, que ni siquiera, o sea, para los judíos la vara de purificación de las manos y todo eso es sumamente importante, y fue esa agua la que cogió, o sea, ni siquiera se purificaron y tomaron más. O sea, y básicamente el milagro de seguir la fiesta. Priorizaron el disfrute por encima de todo. Por encima del rito religioso, exacto. Sí. O sea, imagínate que era tan importante pasarla bien, y me llama mucho la atención que no fue una, o sea, agarró las 3 tinajas y contraria mucho todo esto de la mesura y el pudor cristiano que hay ahorita, que también luego desencadena mucho, por ejemplo, en manifestaciones racistas, como que las personas gordas es que no tienen, racistas no, gordofóbicas, que no tienen control sobre sus impulsos y mira, y que comen, y eso a su vez tiene, ¿verdad?, todas las raíces con el racismo, que era que las personas negras se desbocaban y demás y tal. Y en ese momento Jesús dijo que solo uno, que un poquito. No, amigos, yo traje vino para todo el mundo y aquí vamos a salir. Y no es close, es buen vino. Entonces, sí, no fue close, no fue y trajo vino barato, o sea, llegó y también me encanta lo ritualístico, ¿verdad? Lo enfática que fue María de decir, tiene que hacerlo al pie de la letra, y que luego Jesús le fuera diciendo paso a paso. Qué importante que es en el catolicismo el ritual, ¿verdad? Toda la noción de vamos a hacer todo paso a paso, tal y como es, con tales sustancias, en tales formas, en tales envases y recipientes, porque si no, no funciona. Y por allá eso es medio brujería, por allá. Sí, y también siento que el vino sigue siendo como sagrado, ¿no? Me parece, al menos en el catolicismo, porque recuerdo en mi primera comunión que a uno le dan la hostia y le dan un traguito de vino. Sí, porque la religión siempre regula eso, lo de las bebidas y las comidas, que es sagrado, que no es sagrado, que es puro, que es impuro. Pero si se ve a lo largo de todos los evangelios, las parábolas, la gran mayoría que Jesús usa son de festejo. Yo le digo a la gente, madre, si yo te digo, vamos a ir a un banquete, o sea, ¿cómo se imagina usted en un banquete? Hay como 5 parábolas que son de bodas. Yo digo, madre, ¿cómo son las bodas? En todas las culturas, yo creo que todas las culturas de todo el mundo, madre, las bodas son las fiestas más grandes. Sí. Y el evangelio siempre está permeado de parábolas del disfrute, de comida, de vino, de fiesta, o sea, no hay una sola cosa que hable sobre sacrificio, sobre mesura. Y ahora tan reprimidos que viven, ¿verdad? O tanta represión que transmite, tanta represión que se transmite de mire, con mesura, con medida, no se exceda, aquí y allá, el placer solo con fines reproductivos, el disfrute solo en esas ocasiones. Digamos, y eso tiene mucho que ver, por eso que luego hablamos de cómo la iglesia se empata con el Estado romano por ahí del año 400, y esos valores griegos de la mesura, del pudor, es cuando se pasan a ser valores cristianos. Pero no es que eso ya no haya pasado en ese momento, de hecho que ya Pablo, que fue un judío, pero Pablo era ciudadano romano, a diferencia de Jesús, por eso no lo mataron crucificado como a todos los demás. Pablo ya escribe con esa lógica griega y esa dicotomización, digamos, entre cuidar el alma sobre el espíritu y esas varas que no son evangélicas, o sea, que no es, porque en el evangelio hay una vara dirigida a personas muy empobrecidas, y pues el exceso, o sea, es que no tienes que hablarle. Este discurso sobre la mesura y el pudor y bla, 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 es un discurso, digámoslo ahora, es un discurso burgués. O sea, porque, totalmente. O sea, es un discurso estúpidamente burgués. ¿Cómo le vas a decir a alguien pobre que se mida si con costos tiene para suplir sus necesidades básicas? O sea, es tremendamente privilegiado y clasista decirle al 99%, porque esto tiene que ir dirigido solo al 1%, ¿verdad? ¿Cómo le vas a decir al 99%? Con medida, y mira cómo repercuten cosas como que ahora uno ahí, voy a caminar al súper y allá anda el 1% en jet privado para salir a la fiesta del otro y 7 veces a la semana. Entonces se nos metió mucho eso de, ay, sí, es que mis excesos son el problema y la culpa de todo lo malo que está pasando, mi disfrute, mi placer. Ir un poco por cómo se trabajan esas figuras en el antiguo, en la Biblia cristiana, también tiene que ver por entender un poco, o sea, yo digo siempre, si Jesús
como se narran los evangelios, hubiese estado vivo hoy, no sé, o sea, se le podría catalogar de que era lo que ahora llaman un maricón, o que no era hombre suficiente, digamos, porque si te pones a leer, hacían cosas que socialmente se consideraban cosas de mujeres, cuidar enfermos, alimentar, o sea, porque básicamente lo que hacían eran labores femeninas. Lavar los pies a otros hombres y mujeres también. Exacto. Y las expresiones de amor y afecto, ¿verdad? O sea, era una persona sumamente demostrativa y ahora un hombre demostrativo es como gay. Sí. No, usted no es normal, digamos. Es que eso es lo curioso, digamos, porque la religión misma da como muchas pistas sobre cómo entender lo cambiante que es el sistema de sexo-género y cómo, o sea, cómo eso te reafirma cada vez más que las categorías o cómo se hace el cajón para llegar a ser hombre son cosas que cambian históricamente. O sea, si supuestamente en una sociedad cristiana te van a decir los hombres no lloran, y ves en la Biblia que Jesús llora, ¿cómo cabe eso? O te van a decir, mijita, vístase bien, porque si le pasa algo es culpa suya. Y en Mateo, vea, es el 5, 27, 29, vean lo que dice Jesús. Pero yo les digo, cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo. Es mejor perder uno de tus miembros y no todo tu cuerpo se ha echado al infierno. O sea, ahí no se le echa culpa a la mujer. Wow, compi, o sea, la ley antiacoso callejero no es nada. Por eso es que a mí me gusta a veces entender y lo indecente te da pie porque no solo como indecente que me favorezca a mí, sino que yo también puedo decir, el patriarcado es fucking indecente en haber dicho que somos una civilización cristiana y luego retorcer todo y hacerlo completamente lo opuesto. A mí en serio, por eso yo creo que la categoría de indecencia me llama mucho porque te da muchas posibilidades tanto como para, voy a ponerlo así, o sea, tanto como para ponerlas a mi favor, pero también como para criticar lo otro. Es que yo creo que lo indecentes son más, o sea, son cosas que te dejan como, no sé, como escandalizado, digamos. De hecho que hay literatura bíblica que se piensa que fue escrita por mujeres y las evidencias hablan sobre eso. Hay un libro que es el Cantar de los Cantares, que la gente, es que yo en serio no entiendo cómo cuando la gente lee esto, dicen, es un poema de amor que le hace Dios a la iglesia, sino que básicamente el texto narra es un encuentro sexual entre dos amantes. O sea, de hecho que Dios ni siquiera ha nombrado ni una sola vez en ese texto. Okay. Podríamos leer un pedacito, mira. Esto lo canta la mujer. He entrado en mi jardín, tesoro mío, esposa mía. Ah, no, eso lo canta él a ella. Okay. He entrado en mi jardín, tesoro mío, esposa mía. Recojo mirra entre mis especias y disfruto del panal con mi miel y bebo vino con mi leche. Oh amante amada, coman bien y beban. Sí, beban su amor hasta saciarse. Yo dormía, pero mi corazón estaba atento. Cuando oí que mi amante tocaba la puerta y llamaba. Ábreme, tesoro mío, amada mía, mi paloma, mi mujer perfecta. Mi cabeza está empapada de rocío, mi cabello con la humedad de la noche. Pero yo le respondí, me he quitado el vestido, ¿por qué debería vestirme otra vez? He lavado mis pies, ¿por qué debería ensuciarlos? Mi amante trató de abrir el cerrojo de la puerta y mi corazón se estremeció dentro de mí. Salté para abrirle la puerta a mi amor y mis manos destilaron perfume. Mis dedos goteaban preciosa mirra mientras yo recorría el pasador. Le abrí a mi amado, pero ya se había ido. Se me desplomó el corazón. Bueno, vamos a ver si hay otros más. Bueno, wow. Cuando ella lo describe a él. Su cabeza es del oro más fino, su cabello ondulado es negro como el cuervo, sus ojos brillan como palomas junto a manantiales de agua, montados como joyas lavadas en leche. Sus mejillas son como jardines de especias que esparcen aromas. Sus labios son como lirios perfumados con mirra. Sus brazos son como barras de oro torneado, adornados con berilo. Su cuerpo es como marfil reluciente, resplandeciente en lapislázuli. Sus piernas son como columnas de mármol colocadas sobre bases de oro puro. Su porte es majestuoso como los nobles cedros del Líbano. Su boca es la dulzura misma. Él es deseable en todo sentido. Así es mi amante, mi amigo, oh mujeres de Jerusalén. Oh, wow. Una descripción sumamente erótica. Pedro Pascal. Es súper erótico. Pensé que estaba hablando de Pedro Pascal. No,
Ah, no. Es una descripción sumamente erótica. Súper erótico, toda la referencia a la humedad, ¿verdad? Es tremendamente Es tremenda. erótico. La descripción de la piel, de los colores, de las sensaciones, de las proporciones, cómo le adula las nalgas, me parece impresionante. Sí. ¡Wow! ¿Qué? El cantar de los cantares, diría. Y bueno, también como para seguir hablando de sexualidad, me pregunto mucho sobre Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que es algo que se cita muchísimo y que especialmente las personas más conservadoras lo interpretan como algo relacionado, por ejemplo, entre muchas otras cosas a la homosexualidad. Entonces quería como conocer cuál es la perspectiva que ustedes tienen al respecto. En el año por ahí, del año 800, es la primera vez que se hace un establecimiento entre la narración de Sodoma y Gomorra con prácticas que hoy podemos considerar homosexuales. Esto pasa en un libro que se llama El libro de Gomorra, de un sacerdote que se llama Pedro Damián. El Mae, básicamente, digamos, o sea, porque si se lee bíblicamente el pasaje de Sodoma y Gomorra, luego hay otras referencias en el profeta Ezequiel y lo que dice que el crimen fue no recibir a los extranjeros con cortesía, que le serviría mucho a la gente ahora entender eso. O sea, la mayoría de países ahorita. Exacto. Pero, digamos, lo que Y es... algo de Los Ángeles leí. ¿Ah? Algo referente a los... También leí como algo referente a Los Ángeles con respecto a Sodoma y Gomorra. Bueno, con Los Ángeles hay otra cosa que luego se puede ver, digamos, porque Los Ángeles bíblicamente están relacionados con la fertilidad y la sexualidad. Ajá. Digamos, vos ves, digamos, la esposa de... la esposa de Abraham, Sara, no podía tener hijos hasta que el ángel apareció. Cuando los ángeles llegan a Sodoma y a Gomorra, todos los demás quieren ir a coger con ellos. María queda embarazada luego de que se le aparece un ángel. Hay muchas narraciones sobre ángeles que cogen con manos y que crean demonios. Yo he leído varios textos sobre que los ángeles en realidad lo que representan, y como son enviados de Dios, lo que representan son esa energía sexual o la energía fecundativa de lo divino. Pero bueno, para seguir avanzando en cómo se crea lo de ahora, este mae Pedro Damián básicamente escribe este texto, el libro de Gomorra, para condenar, creo que son 4 prácticas: la masturbación propia, la masturbación al otro, algo que él llamaba frotarse los muslos, que sigo sin entender bien que, o sea, porque yo honestamente me he puesto a hacer memoria de las varas que he hecho y yo digo, mae, ¿en qué parte uno se frota? ¿Será lo que se me ocurre son relaciones sexuales lésbicas, ¿no? De como No, la porque cintita. él escribe todo esto, digamos, no, porque él escribe todo esto siendo director de un seminario solo de hombres. Y él escribe las prácticas condenando a sus propios seminaristas. No, como frotting, algo así. Puede ser, exacto. Por ahí. Sí, como dry humping. Pero paralelamente en la Edad Media, y eso se quitó hasta el año 1000 con Gregorio VII, habían procesos que se llamaban la adelfopoiesis, que tiene que ver con la unión legal y religiosa de 2 hombres o 2 mujeres. La adelfopoiesis o hermanamiento era un rito muy similar a el matrimonio, que se realizaba. Ahora, yo no quiero hacer y no me interesa hacer una apología al matrimonio. De hecho, que el matrimonio bíblicamente, o por lo menos en los términos de Jesús, primero, o sea, que no era algo que se pedía que se hiciera, y segundo, era una cuestión, no sé, como más laxa. Ahora hay muchas religiones que piensan que la unión que se hace aquí es para toda la vida y luego de eso, pero en el Evangelio de Mateo Jesús dice que en la resurrección o en el nuevo mundo no hay esposo ni esposa. O sea, que básicamente es algo laxo. Poliamor. Sí. Pero bueno, estaba ese rito, pero la vara densa y gruesa comienza en el año 10, cuando Gregorio VII hace todas sus reformas, pero el maestro hizo algo bueno, que era hacer una contraventa a los servicios espirituales. Básicamente fue la primera vez que se legisló para que la iglesia no hiciera plata en contra de la venta de la salvación. Pero, de nuevo, digo, o sea, las principales bulas del MAE fueron contra el concubinato de los clérigos. O sea, porque hay que entender, o sea, que no es como ahora que se puede decir, o sea, MAE, queremos que se quite el celibato para que el sacerdote se pueda casar y tener hijos. O sea, antes era que el tipo era un príncipe o el obispo era un príncipe, tenía 700
prostitutas, 200 prostitutas, una esposa, no sé cuántas oficiales, otras no oficiales, es decir, era otra situación, pero sí es donde se impone Jesús, el celibato. Bueno, y ahora para irnos un poco más como acá, yo creo que de este lado del charco, y ahí sí esperaría que podamos hablar, tiene que ver por cómo la estética religiosa, y ya que estamos entrando a Semana Santa, cómo la estética cómo la estética religiosa de los santos hombres es sumamente queer, es sumamente travesti, con las películas, con el maquillaje, con las pestañas, o sea, y es esto mismo que yo creo que hemos visto un poco a lo largo de la conversación, o sea, que son cosas que se ven tanto y se escuchan tanto Ujú. y tenemos tan interiorizado la significancia que le hemos dado que aunque lo tengamos al frente no lo podemos ver diferente. No sé, digamos, una imagen que yo uso siempre para comenzar a trabajar teoría de género con gente en las iglesias es la imagen del niño Jesús, que es Jesús Sí, sí. usando un vestido rosado. Es súper, bajo lo que ahora se entiende como femenino, es súper feminizado, ¿verdad? Los rasgos además son súper suavecitos, Sí. los cachetitos súper rosados, la boquita casi siempre se la pintan como rojita, de rosado, tiene unas pestañotas y es así como rasgos que ahora en el siglo XXI, o yo creo que desde los 1900, se ven o se perciben como femeninos. Ujú. Ujú. Y qué fuerte porque también creo que a los chiquitos y chiquitas antes sí les ponían vestir, a los chiquitos, digamos, hombres desde una perspectiva binaria, creo que hace no muchos años era súper normal, ¿no? Que los pusieran como vestido cuando eran bebés. Sí, de hecho, o sea, y el rosado hasta hace poco era color de hombres y el azul de mujeres. De hecho, que ven que a la Virgen María siempre se le representa vestida de azul. A mí me llama mucho la atención, así, y tomando como referente la época en la que estamos de Cuaresma, siempre me ha llamado mucho la atención la manifestación, el despliegue de colores que hay, y especialmente también en la ropa que usan los sacerdotes, que es algo súper ornamentado, que por ejemplo ahorita es algo que se mantiene todavía más como a raya con la expresión estética de los hombres, el hecho de que sea un vestido, ¿verdad? Que externamente sea un vestido, el que sea una túnica, porque va un poco con lo que decís, ¿verdad? Si la feminización está tan condenada y migrar hacia lo femenino se condena tantísimo, pero por más que todo el mundo sabe que debajo de la sotana el padre anda pantalón y su camisita con el cuellito blanco, externamente lo que nos está mostrando es su feminización y además casi que rayando en lo barroco, es súper ornamentado. Y entonces eso siempre me ha creado como se me hace muy interesante, pues, que a ciertas figuras sí les permitimos la feminización, ¿verdad? Inclusive lo vemos con el Papa, que el Papa siempre anda aquí su solapa y su sotana blanca y siempre es una túnica y siempre anda... Bueno, este Papa creo que es un poquito como más reservado con su estética, pero anteriormente y tradicionalmente los vemos con aquellos, ¿cómo se traduce? Garments, como con estos trajes súper producidos, súper elegantes, que, o sea, un poquito de maquillaje y ya es un show drag, ¿verdad? Entonces, Sí, siempre me llama un montón la me atención. encanta. Eso iba a decir, porque de hecho, también como parte de la disrupción de las personas queer y las personas dragas, y también como una parte de apropiación, he visto como a muchas dragas usar como elementos, digamos que son como de la imagenología católica, y a mí personalmente me fascina, porque me fascina como toda la parte de imagenología católica, digamos, los vestidos, las joyas, todo lo demás, y me gusta mucho que nos lo podamos apropiar, al menos desde mi punto de vista, y creo que muchas personas queer también lo hacen, es como, y más bien apropiarnos de esto, que igual como que nos lo impusieron, y usarlo para el drag, usarlo para la ropa en general, digamos. Recuerdo que hace unos años esta cosa de moda que hacen en Nueva York, que de hecho fue como iconografía católica, como el tema, El Met Gala, ajá. el Met Gala. Ajá. Incluso dentro de lo que estuve leyendo antes del episodio fue como también se han santificado figuras que cayeron en algún tipo de travestismo o usar ropa asociada al otro género, como fue Juana de Arco, ¿verdad? Que ella se vistió de soldado a pesar de que las mujeres en teoría no podían y fue y hizo todo lo que hizo y luego se santificó.
Entonces también, dependiendo de cómo nos convenga, si aceptamos que esas cosas hayan ocurrido. Todo a través de Tijuana. Uh-huh. Es que sí, hay un cambio grande que yo creo que eso sí ha pasado en las últimas épocas, y no es que no haya pasado antes, pero lamentablemente creo que no hay información, pero tiene que ver de que las personas que nos asumimos desde la disidencia podemos hablar sobre nosotras y nosotros y nosotras mismas. O sea, porque históricamente todo lo que hay es sobre nosotros. Incluso no voy a decir solo de la teología, creo que es desde la psicología, la sociología, todo, o sea, se hablaba sobre, no sé, psicología de la homosexualidad, psicología del lesbianismo, sociología del, o sea, pero yo creo que, o sea, ya hemos dejado de ser unos, y eso aplica para todas las ciencias, ya hemos dejado de ser sujetos de estudio a pasar a ser sujetos productores y productoras de conocimiento, miembros de investigación, y yo creo que eso cambia mucho la perspectiva que uno tiene cuando llega a su área de trabajo o de conocimiento. Para uno desde su propia experiencia poder decir, mae, esto no es, no sé, como un ejemplo. Yo me acuerdo que una vez un profe de Biblia argentino, Néstor Míguez, cuando nos estaba intentando explicar, o sea, un mae muy bueno, pero ya un señor muy mayor, donde nos estaba intentando explicar el concepto de naturaleza en Pablo, cuando Pablo dice que el sexo anal es contra natura. Yo entendía que él los decía más por una cuestión de reproducción, pero el profe decía que no era por eso, sino que tenía que ver, o sea, es que hasta me avisa cuando él lo decía, tenía que ver porque cuando usted practica sexo anal no le puede ver la cara a la otra persona. Y yo nada más levanto yo la mano y yo le digo, profe, usted tiene sí sexo. Se puede. O sea, yo dije, porque sí se le puede ver la cara a otra persona, o sea, usted que solo se imagina que está así de espalda y el otro así, o sea, chao, pero, o sea, y a uno se da cuenta, es eso que yo sé, o sea, que es el cambio que se hace, de dejar de hacer teología sobre nosotros para pasar a ser nosotros propios, los productores, o sea, y decir, yo por mi experiencia sé, o sea, de que sí le puedo ver la cara. Sí, cuando vos formás parte también del grupo que discute y no sos el objeto de discusión, la perspectiva cambia completamente. Y creo que es muy importante, ya como para ir aterrizando y cerrando el episodio, creo que toda esta conversación lleva mucho a lo que veníamos hablando, y creo que el tema al que volvemos una y otra vez de la teología indecente, ¿verdad? De cómo yo, entre comillas, con mis indecencias, con todo lo que me hace ser humana, con todo lo que me hace ser diferente, con todo lo que me hace romper las normatividades, cómo yo puedo llegar e introducirme al discurso y también aportar cómo es que yo lo percibo, cómo es que una escritura, cómo es que una narrativa que tiene miles de años de estarse repitiendo y repitiendo y repitiendo, ahora yo, que me salgo de la parte tal vez que se condena y quiero formar parte de cómo lo puedo interpretar, cómo puedo llegar y también cuestionar cosas que yo tenía interiorizadas o liberarme de ciertos paradigmas y decir, bueno, pero es que esto no es algo que se viene conversando hace miles de años. Fue hace 200 años que a algún baboso se le ocurrió. Y también ir liberando esas limitaciones y esos conceptos que traemos y paradigmas acerca de cómo tengo que ser yo, cómo tengo que comportarme en sociedad, cómo tengo que reaccionar, cómo tengo que responder, cómo tengo que existir, cómo puedo consumir y dejar de consumir lo que quiero, incluido el alimento, la bebida y la sexualidad, ¿verdad? También cómo vivencio yo la sexualidad de mi cuerpo más allá del control y la represión y la moderación que históricamente se nos ha venido imponiendo. Bueno, creo que con esto ya llegamos al fin del episodio. Cris, de verdad que gracias infinitas, qué conversada más rica. Yo aprendí lo que nunca aprendí en mis clases de religión en la escuela y en el colegio. Realmente tener este contexto histórico y de las diferencias de todo lo que nos han enseñado, entender que no todo se escribió en el mismo momento, que hubo conversaciones que fueron saliendo más adelante, le da a uno también esa tranquilidad de ok, puedo cuestionarme más y más y más las cosas y liberarme hasta encontrar un estado en el que yo me sienta muchísima más plena. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y sí, creo que es un excelente episodio para utilizar como reflexión en Cuaresma. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el chance. Y espero que esto ayude para las personas que nos
escuchen, que se puedan interesar un poquito más por las teologías indecentes, por las feministas, las que hablan sobre sexualidad, los estudios contextuales, hasta los gnósticos. Yo creo que ahora tenemos una gran facilidad que en Google se puede encontrar literalmente todo, entonces para que se tiren al agua. Que se tiren al agua de la indecencia y de lo divino. Muy bien. Así es. Entren al cuarto oscuro de la indecencia. Bueno, y con esto cerramos el episodio número 1 de la segunda temporada de Furia Pop. Esperamos que nos sigan acompañando en los episodios que están por venir. Ya saben que vamos a tener temas súper interesantes y poco a poco les vamos a ir contando cómo se va desarrollando la nueva temporada. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre y esperamos que tengan un lindo día. Chao.